Bueno, yo creo que en tu intervención has tocado muchos supuestos y hay una palabra en toda ella que es el pero. El pero, yo tenía un viejo profesor en el bachillerato que decía que era un señor muy mal educado, porque siempre que utilizabas pero era para buscar una excusa, ¿no? Si construimos o reconstruimos cómo veíamos este problema hace 2 años, o reconstruimos más atrás cómo veíamos este problema hace 6 años, casi todo lo que has dicho tú y que nos preocupa a todos los que seguimos este tema con cierto interés, no entraba en nuestro mapa básico de preocupaciones. Yo desde hace como un par de años vengo preguntando a gente del mundo de los negocios, digamos de empresas con intereses en Cataluña, si han incorporado al mapa de riesgos el riesgo del proceso secesionista, y no he encontrado a nadie que haya querido incorporar ese riesgo o que por lo menos lo explicite, ni compañías nacionales ni compañías multinacionales. Hace quizá 2 meses que no hago esa pregunta a nadie. No sé si en estos 2 meses la situación ha cambiado. Desde luego, lo que es evidente es que en este momento es un tema que no parece probable, pero que sí es posible. A medida que avanzas en la hipótesis de qué ocurriría si se produce en cualquiera de las distintas variantes posibles esa declaración unilateral de independencia, que en sí tampoco es nada, pero aquí nada es nada. Es decir, el 9N no era nada, lo anterior no era nada, es nada, no pasa nada. Si se produjera esa situación, aun en el caso de que nadie reconociera esa declaración de independencia, lo cual entraríamos en un bucle, digamos, de pesimismo, frustración, desconcierto muy difícil de manejar, pues claro, esa es la situación del choque de trenes del que venimos hablando desde hace ya 6 o 7 meses y que nunca se produce porque siempre hay otro escenario donde se producirá el choque de trenes. ¿Qué ocurriría si llegamos a esa situación? Claro, tú planteabas el tema de qué va a ocurrir en las elecciones. Es la pregunta probablemente más difícil de responder, porque las propias encuestas con las que estamos trabajando, primero, las encuestas últimas tienen un problema de que la base de referencia censal está un poquito alterada, con lo cual su fiabilidad está sometida a algunos problemas, porque el mapa censal español, después del censo del 11, que fue un censo bastante malo, por cierto, porque como se hizo baratillo, es un censo de encuesta de baja densidad. Claro, cuando sobre encuestas de 1.500 entrevistas proyectas sobre bases censales insuficientemente exploradas, yo creo que los márgenes de error son bastante grandes, ¿no? Y en la propia disparidad entre las conclusiones que da el CIS en el análisis fino con cocina y con cruces y el análisis de otros institutos, fundamentalmente Metroscopia, que tratan de ir a la par, pero cuando uno te pone al PP tercero y el otro primero, oiga, es que entre primero y tercero las diferencias son sustanciales, porque si va primero con el 25% de los votos puede sobrevivir, pero si fuera tercero con el 20% de los votos, el PP implosionaría y entraríamos probablemente en un escenario político donde el próximo gobierno español pues respondería a una glaciación distinta, probablemente a una glaciación a la europea, ¿no? A la italiana o a la holandesa o a la belga, de coaliciones complejas, de partidos de nuevo cuño que no sabemos muy bien. Todo el fenómeno de Podemos, que mucha gente trata de simplificar como un fenómeno de unos muchachos que han aprendido en Bolivia o en Venezuela, cuando uno mira en las tripas de quienes dice que quieren votar Podemos, la transversalidad en segmentos de edad, segmentos educativos, segmentos de rentas, es muy sorprendente, porque son precisamente jóvenes y mediana edad, bien educados, con niveles de rentas medias y altas, los que nutren buena parte de ese 20 y tantos por ciento que se les atribuye. De manera que estamos en una situación de un cambio de expectativas y de intereses y de juicio de la gente que nos abre a unas incógnitas enormes. Por concluir algunas conclusiones, en el horizonte corto hasta las elecciones generales aquí no se va a mover apenas nada.
porque el propio gobierno con su mayoría absoluta está atrapado en una situación de la cual no se puede mover, porque ni internamente en el propio partido lo entenderían, el Partido Socialista en un estado de confusión como el que está y con rigurosa incapacidad de negociación nacional de la situación, hasta las próximas elecciones en España no va a pasar nada. Y el tema de qué va a ocurrir en las elecciones catalanas, pues tanto Joan como Juliana tienen una percepción más precisa que la mía, pero la última encuesta de La Vanguardia del domingo, el mapa que daba generaba poca tranquilidad para Artur Mas, ¿no? El artículo de ayer de Juan diciendo que Artur Mas duda, pues tiene mucha razón, porque las incertidumbres son muy grandes. Yo lo que me cuesta creer es ese escenario de una declaración unilateral de independencia por la osadía que incorpora, pero de lo que no me cabe ninguna duda es de que en el resto de España, en España, tendríamos que estar haciendo una reflexión mucho más a fondo de qué nos pasa. Es decir, yo creo que estamos en una situación de una sociedad con muy poco proyecto, con unas expectativas muy limitadas, con una capacidad de respuesta ante cualquier cosa que nos ocurre muy limitada, la propia incapacidad de respuesta a todo el argumentario de los movimientos secesionistas catalanes es muy inquietante. Yo me preocupa cómo la ciudadanía catalana no secesionista está abandonada, digamos, sin nadie que le represente, interprete, ayude, argumente, porque claro, todo el argumentario nacionalista es un argumentario de fácil de rebatir si se pone interés, pero claro, si no pones interés, no hace muchos días aquí en Madrid, en una conferencia que dio la presidenta de Òmnium Cultural, a preguntas tan sencillas como puede enunciar cuáles son los agravios concretos que representa la sentencia del Constitucional sobre las competencias del Gobierno de Cataluña. Hombre, es que limita el idioma catalán porque no le establece como prioritario. ¿Y qué más? Bueno, es que fue muy molesto para los catalanes. ¿Y qué más? No había más argumentación. ¿Cree usted que de verdad el catalán está amenazado en la sociedad catalana? Sí, sí, tiene muchas amenazas. ¿Cree usted que la sociedad española es tan carente de pluralismo como ella había apuntado en la conferencia? Sí, sí, bueno, yo no conozco mucho la sociedad española, pero no es plural. Claro, digamos, en ese caldo dices, bueno, aquí hay que hacer un trabajo de recomposición y de explicación desde la primera lección hasta muy avanzado el programa, que no se ha hecho durante muchos años. Aquí hay causas remotas, causas intermedias y causas próximas, y el esfuerzo que la sociedad española tiene que hacer para entender lo que ocurre y para responder a lo que ocurre, yo creo que hemos perdido demasiado tiempo y que para llevarlo adelante haría falta gobiernos fuertes. Gobiernos, cuando digo fuertes no quiero decir, este es un gobierno fuerte, puede hacer todas las leyes que quiera sin encomendarse a Dios y al diablo, ¿no? Tiene mayoría absoluta para hacer lo que quiera, pero sin embargo es de una debilidad realmente estrepitosa porque el argumentario es muy débil. De manera que yo creo que todo juega a favor de que se cumplan las peores de las hipótesis. Bien, vamos a ver. Carlos Alonso Zaldívar ha planteado el tema bastante claramente. En un momento dado dice referéndum o confrontación creciente. Bueno, yo creo que depende del calendario y depende de la inteligencia de los políticos catalanes y de los políticos españoles. Evidentemente, en democracia, al final, el voto siempre existe. Ya haya referéndum o no haya referéndum, ya haya elecciones plebiscitarias o no haya elecciones plebiscitarias, en principio es difícil en un sistema democrático europeo imponer decisiones que no tengan el asentimiento de la población, aunque sea el asentimiento de una parte de España, ¿no? O sea, en principio es difícil que a medio y largo plazo las cosas continúen como están si los catalanes no se sienten satisfechos en España. Eso es en principio, ¿no?
Ahora, ¿qué va a pasar? Me planteabas las preguntas. Elecciones 2015. ¿Qué va a pasar? Yo no sé si va a haber elecciones en Cataluña en 2015 o no. El interés de un gobierno catalán sensato sería retrasarlas, porque es evidente que el señor Artur Mas puede hacer elecciones hasta el año 2000, hasta finales del 2016, cuando en España va a haber elecciones a finales del 2015. Y previsiblemente el gobierno que vaya a salir de España no va a ser un gobierno con mayoría absoluta, y si no es un gobierno con mayoría absoluta, aunque sea del PP, seguramente ante el PP o ante la derecha del PP, ese gobierno del PP tendría más capacidad de pactar con Cataluña que si es prisionero de una mayoría absoluta. O sea, el mismo señor Rajoy, suponiendo que fuera presidente de gobierno, podría argumentar, es que tengo necesidad de pactar, pero es que ahora no puede argumentar ni eso suponiendo que tuviera voluntad. No sé, que yo creo que el presidente de la Generalitat no debería disolver en función de sus intereses. Lo que pasa es que puede ser víctima del mismo espejismo que fue víctima en el 2012, que le hicieron disolver disfrazado de Mesías, pensando que en vez de 62 tendría 69 diputados y se quedó con 50. O sea, que el espejismo puede volver. Y es verdad que además está envuelto en un ambiente en el que el hemisferio catalanista independentista de Cataluña, que es la mitad de Cataluña en este momento, seguramente está en un momento muy alto, pero es la mitad, el voto independentista, el voto sí, que a lo mejor no todo era independentista, porque a lo mejor en el voto sí del 9 de noviembre, suponiendo que nos creamos los 1,8 millones, que yo tengo tendencia a creérmelo, pero es evidente que no ha habido ninguna garantía de que eso haya sido así. No ha habido interventores, normalmente ningún partido renuncia a tener interventores cuando hay un referéndum o unas elecciones. Aquí no las ha habido, pero aceptemos que sea 1,8 millones. Es exactamente la mitad de los catalanes que fueron a votar en las elecciones del 2012, que fueron 3,6 millones. Todos los catalanes que fueron a votar en las elecciones del 2012 eran 3,6 millones. A este proceso participativo han ido 1,8 millones. Aquí podían votar los de 16 años, que allí no. Podían votar los extranjeros con carnet de residencia, que allí no. Por lo tanto, 1,8 millones, 1,8 por 2 son 3,6, pues podemos decir que la mitad de Cataluña, el hemisferio independentista hoy en día es la mitad. Y como es la mitad, y son los que están más movilizados, pues se pueden creer que son Cataluña y por lo tanto pueden decir que van a elecciones. Lo que pasa es que las encuestas coincidentes al 90% de La Vanguardia este domingo y del periódico de hace 12 días dicen que la mayoría absoluta independentista no es segura. Bueno, no es verdad, porque dicen que la mayoría de Esquerra Republicana y Convergencia y Unión no es segura, que se podría quedar en 67 a 1 o a 60 a 7, pero que en todo caso, sumando las CUP, que son un partido antisistema pero también independentista, sí que llegarían a la mayoría absoluta. Ahora, ¿se puede proclamar una mayoría absoluta, o se puede proclamar una independencia con una mayoría absoluta del 51%? Bueno, el Estatuto de Cataluña, no el Estatuto, no las leyes españolas, el Estatuto de Cataluña dice que para modificar el Estatuto se necesitan las 2/3 partes de los parlamentarios catalanes. Se puede proclamar la independencia, que es algo un poquito más fuerte, que ya reformaron el Estatuto con el 51% o el 55% de los diputados, cuando para cambiar el Estatuto o hacer una ley electoral catalana, que no existe, la única comunidad autónoma que no la tiene, se exigen las 2/3 partes. Sospechosamente no. Pero en fin, ¿qué gobierno convendría en España? Pues yo creo que convendría un gobierno que intentara entender y que tuviera un poco de autoridad moral en Cataluña. Yo creo que este gobierno, que es muy discutible todo lo que ha hecho, pero no tiene la autoridad moral en Cataluña porque su partido en Cataluña representa poco, nunca ha sido un partido central en Cataluña, porque hizo una campaña contra el Estatuto del 2006 muy fuerte, muy agresiva, y porque no ha sido hábil cuando ha llegado al poder. Porque una cosa es hacer una campaña agresiva contra el Estatuto de Cataluña, pensando que de esta forma ibas a dar una patada al señor Zapatero, que desde el punto de vista del realismo político, pues se tiene que aceptar que podría ser,
Y otra cosa es cuando tú gobiernas, no modificar el comportamiento, porque entonces estás yendo contra ti, no estás yendo contra el señor Zapatero. Entonces yo creo que un gobierno del PP sin mayoría absoluta, o del PP y del PSOE, o del PSOE en minoría, o del PSOE y el Podemos, respecto al tema catalán, serían mejor que la mayoría absoluta del PP. Entre otras cosas, porque lo he dicho antes, aunque fuera el señor Rajoy el que gobernara, pues a lo mejor estaría más libre. Y siempre se va a acabar, yo creo que de una forma u otra, si el tema se arregla, es la reforma de la Constitución, alguna forma de reforma de la Constitución, la de Miguel Herrero, la de Santiago Muñoz Machado, la que propone el PSOE, alguna forma. Y esa se va a votar en España y se va a votar en Cataluña. Y ahí el problema es que el voto de Cataluña tiene que coincidir con el voto de España. Y si el voto de Cataluña no coincide con el voto de España, pues tenemos un problema serio. Pero hacia ahí vamos. Después de declaración unilateral, yo no le daría tanta importancia. Hay mucha gente en Cataluña que no es independentista, pero que piensa que solamente España podrá negociar después de una declaración unilateral de independencia. Creo que es un horizonte al que no hay que ir, que hay que intentar evitar. Pero si la deriva de Rajoy continúa y la deriva más continúa, nos lo encontraremos. Entonces, una declaración unilateral de independencia que España no reconozca, Cataluña continúa sin ser independiente, a no ser que los Estados Unidos la reconozcan, evidentemente, cosa que o Alemania o la señora Merkel la reconozca, cosa como no veo ni a Estados Unidos ni a la señora Merkel dispuestos a reconocer eso, pues una declaración unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña tendrá la importancia que tiene y seguramente abrirá una negociación mucho más dura, pero abrirá una negociación igualmente. Incluso hay gente que no es independentista, pero cree que tal como ha ido, tal como fue el estatuto y tal como fue la negociación de la financiación autonómica, solamente desde una posición de amenazar con la independencia se puede negociar. O sea, yo no dramatizaría tampoco la declaración unilateral de independencia, porque después de la declaración unilateral de independencia, que deseo que no exista y espero que no exista, todavía hay margen de negociación. De hecho, este 9 de noviembre lo que ha pasado es que nadie ha querido romper del todo, porque el gobierno catalán retiró la consulta que quería hacer con todas las garantías, la consulta seria, cuando el Tribunal Constitucional hizo la sentencia, y el gobierno español de alguna forma ha dejado de hacer el proceso participativo, porque ninguno de los dos ha querido de verdad el choque de trenes. Ahora, es verdad que yo creo que hasta que pasen las elecciones, el señor Rajoy tiene pocos votos en Cataluña, no tiene nada a ganar porque los electores de Convergencia o del PSC tengan mejor opinión de él. Por lo tanto, no va a hacer nada. Y la última pregunta era esta, o sea que tengo 1:10 aún, o 1:08, pues no sé, yo insistiría en que un poquito de inteligencia de Madrid es necesaria. O sea, es absurdo que un estatuto votado en el 2006, Cataluña votó en el 2006 un estatuto en el que decía que era España. O sea, es absurdo que un estatuto votado que se decía que era España, por una pelea de partidos españoles, en el fondo es por una pelea de partidos españoles, sea anulado por el Tribunal Constitucional 4 años después. Pero, bueno, pues eso pasó. Pero una de las cláusulas del estatuto era que decía que la inversión, no me meto en financiación, la inversión pública en Cataluña tenía que ser el 18,5% de la inversión total española, porque es el porcentaje del PIB catalán. Bueno, ¿eso se puede defender o no se puede defender? El Tribunal Constitucional dice que no es obligatorio. Por lo tanto, el gobierno español no tiene ninguna obligación de hacerlo, evidentemente, pero en este momento que vive Cataluña, que el próximo año la inversión no sea del 18,5 ni del 15, que había sido con Zapatero, incluso con Aznar cuando la AVE, sino que sea del 9% y que sea en valor absoluto la más baja desde el año 96. Pues indica una poca capacidad, no ya de diálogo con Cataluña, sino incluso de quererla enredar un poco, ¿no? Y me da la sensación que estamos en ese punto. Buenas tardes. Bueno, yo respondería con 3 cuestiones que intentaré resumir lo más rápidamente posible. La primera de ellas, recordar, porque me parece que es fundamental para un poco intentar entender la situación, que Cataluña, digamos, viene funcionando con un sistema político específico,
en muchos aspectos diferenciado del resto de España desde hace más de un siglo. Este es un dato que a veces en el debate en España se pasa un poco por alto. O sea, esto no viene de la transición ni del regreso de Tarradellas. En 1906 se constituye la Solidaritat Catalana, que fue una unión de nacionalismo burgués, regionalismo en aquel momento, la Lliga de Cambó y de Prat de la Riba, republicanos y carlistas, una alianza insólita, que copó 41 de los 44 diputados que estaban en liza y que llegó a Madrid con un bloque importante. Fue recibido por el presidente del Congreso de la época de que aquí llega una tribu. Estas fueron las palabras en aquel momento, ¿no? La solidaridad catalana, que duró poco, porque las contradicciones internas de este tipo de coaliciones amplias pues acaban apareciendo. Lo que hizo, sus efectos reales fueron dos. Uno, empezó la demolición del sistema de partidos dinástico en Cataluña por su sustitución paulatina por un nuevo sistema de partidos. Dos, puso las bases de lo que en 1914, hoy hace 100 años, fue la experiencia de la Mancomunitat, que fue en realidad la primera experiencia de gobierno regional en España. Y quizá, si detallásemos un poco, una de las primeras de Europa, en términos modernos, que tuvo un mal final como consecuencia de la dictadura de Primo de Rivera. En 1931 se vuelve a producir una nueva reagrupación de distinto signo, con la victoria de Esquerra Republicana, en alianza electoral con la Unión Socialista de Cataluña. Esto del PSC ya existía antes, la Unión Socialista de Cataluña, separada de la Federación Catalana del PSOE, que gana de forma arrolladora de las elecciones municipales del 31, acentúa el resultado republicano en las grandes ciudades españolas y por lo tanto contribuye de una manera notable a propiciar el advenimiento de la República, arrastra, dato poco conocido, voto del Partido Radical del Lerroux, que se había caracterizado por ser un voto anticatalanista, pero que bajo el signo de la República va, para entendernos, uno de los candidatos de Esquerra Republicana del 31 era la hermana de Franco, para que nos hagamos una idea, ¿no? El hermano aviador, ¿no? 31. Vino la guerra civil, etcétera, etcétera. En Cataluña, en los años 70, en 1971, aparece la primera plataforma, digamos, unitaria, antifranquista, articulada, ¿no? Con una organicidad fuerte y con una característica que no llegó a tener nunca la posterior Junta Democrática, que es una capilaridad, es decir, estaba presente prácticamente en todas las cabeceras de comarca de Cataluña, que da mucho empuje a los partidos de izquierda y particularmente al Partido Comunista, que en las elecciones del 77, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España, roza el 20% de los votos, mientras el PC estaba en el 9% en Madrid, más o menos, ¿no? Siempre voy subrayando los elementos diferenciales, ¿no? Viene luego la corrección al centro iniciada por Tarradellas, hábil movimiento del centro español, y que de alguna manera recoge Jordi Pujol en otros términos. Hasta que se extingue el pujolismo, regresa de nuevo a la izquierda, y hoy estamos, en el fondo, en una pugna que es muy permanente en la sociedad catalana. Es una pugna derecha-izquierda, pero que se expresa en modos distintos, con más grises, para entendernos, con un escalonamiento mayor que el que se produce en Madrid y en el resto de España. Lo que hay, está en curso, es esto. Esta tensión y cooperación, fíjense que en el 1906, en la Solidaridad ya había republicanos, junto con para entendernos, la burguesía que despertaba como catalanista. Es decir, cooperación y competición. Este doble juego complejo, que a veces produce situaciones muy espesas, indudablemente la de hoy, la de estos momentos es una de ellas. Y en estos momentos, ¿qué ocurre? A mi modo de ver, que hay
un doble plano de tensión. Por un lado, las formulaciones que se han hecho desde 2010, evidentemente han puesto sobre la mesa pues una discusión abierta sobre el nexo de Cataluña con España, sobre su pertenencia, pero a la vez han avivado en paralelo la competición política interna. En estos momentos en el Parlamento de Cataluña hay 9 partidos. Si se celebran elecciones anticipadas dentro de unas semanas o meses, habrá 10, porque Podemos en un grado u otro entrará 10 partidos, ¿no?, que expresan una gradación, insisto de nuevo en el diferencial, que no se produce en el resto de España. Hay regiones españolas en las que en estos momentos en la Cámara Regional solo hay 2 partidos, para entenderos 3 como máximo, ¿no? A mi modo de ver, en estos momentos lo que está ocurriendo es, hay un desplazamiento a la izquierda, que coincide en estos momentos en lo que las encuestas señalan también en el conjunto de España. La última barómetro de octubre del CIS lo señala. O sea, la gente se autoubica más a la izquierda. Hay un deseo de castigo al establishment político que Convergencia está intentando sortear, encabezando de alguna manera también ella el movimiento de protesta. Y en estos momentos, como consecuencia de la complejidad de la sociedad catalana, yo quisiera alertar en esta intervención sobre una cosa, es decir, después de la experiencia del País Vasco se ha instalado mucho en la opinión pública española, en el periodismo especialmente, un esquema que yo desaconsejaría aplicar a la hora de analizar la situación catalana, que es el esquema de los 2 bloques, de las 2 orillas, que le gustaba decir a Julio Anguita, creo que hace unos años, de los que están a favor de una cosa y de los que están en contra de la otra. La experiencia de estos más de 100 años lo que nos demuestra es que estamos ante una sociedad con múltiples capas. Para decirlo de una manera coloquial, imagínense una pieza de hojaldre, que hay una serie de capas ahí dentro, las 1000 hojas, ¿no?, que algunas de ellas incluso se confunden, son 2 que están muy pegadas y no es una sola, son 2, ¿no? Pues esto es un poco la sociedad catalana en términos sociales específicamente y en términos políticos. Por lo tanto, en estos momentos la gran incógnita, para responder la cuestión primera, que es decir, si puede haber o no elecciones, es exactamente el interrogante Podemos qué volumen tiene. No se sabe, no lo sabe ni los de Podemos. Pero, y acabo aquí con la metáfora del hojaldre, Podemos en estos momentos sintetiza 2 cosas interesantes que atraen a bastante gente. 1, el deseo de contestación. 2, el deseo de separarse, de alejarse, de tomar una cierta distancia del independentismo sin pelearte con tu vecino, con tu compañero de escuela, con tu compañero de trabajo que emocionalmente es independentista, con el cual no te quieres pelear, o como máximo tendrás una discusión acalorada en la cena de Navidad. Por lo tanto, nos movemos en planos de una cierta complejidad que son difíciles de explicar fuera de Cataluña, porque incluso para los propios catalanes a veces son difíciles de entender.